Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Adventure School. Hoy vamos a hablar sobre voltaje, corriente y resistencia. La diferencia en la energía potencial por carga es la diferencia de potencial o voltaje. En circuitos eléctricos el voltaje es la fuerza propulsora y es lo que establece a la corriente. Entonces tenemos que el voltaje se define como la energía o trabajo por unidad de carga. Tenemos entonces que esa energía va a ser en joules, la carga en coulombs y el voltaje en voltios. Tenemos este ejemplo, nos dice, si por cada coulomb de carga están disponibles 20 joules de energía, ¿cuál es el voltaje? Simplemente reemplazamos los valores y tenemos 20 joules, 60 joules sobre 20 y nos da 3 voltios. Ahora vamos a hablar sobre la corriente. Entonces sabemos que el voltaje proporciona la energía a los electrones, lo que les permite moverse por un circuito. Este movimiento de electrones es la corriente. Entonces en materiales conductores y semiconductores hay electrones libres que se mueven en todas direcciones, como podemos ver en la primera figura. Y si aplicamos un voltaje, un extremo positivo y el otro negativo, la fuerza repulsiva del extremo negativo hace que los electrones libres se muevan hacia la derecha y la fuerza de atracción producida por el voltaje positivo tira a los electrones libres hacia la derecha. El movimiento de estos electrones libres es la corriente eléctrica, la cual se simboliza con la letra I. La corriente eléctrica es la velocidad que lleva el flujo de la carga. Tenemos acá entonces que el número de electrones o cantidad de carga que fluye más allá de cierto punto en una unidad de tiempo determinada es la corriente. Es decir, la corriente va a ser igual a la carga sobre el tiempo en segundos. Tenemos 20 coulomb de carga fluyen más allá de cierto punto en un alambre en 2 segundos. ¿Cuál es la corriente en amperes? Reemplazamos, entonces la unidad de carga serían los 20 coulomb sobre el tiempo y son 2 segundos, entonces nos daría 10 amperios. La resistencia. Entonces la resistencia limita la corriente en un circuito, puede dividir el voltaje, generan calor y pueden ser fijas o variables. Y acá tenemos a la derecha el simbolito de la resistencia. Hay resistencias fijas, comúnmente en composición de carbón finamente pulverizado, tienen un relleno de aislante y un aglutinante de resina. Hay un código de colores de 4 bandas que indican el valor de la resistencia y su tolerancia. La primera banda es el primer dígito, la segunda banda el segundo dígito, la tercera banda es el multiplicador, es decir, el número de ceros, y la cuarta es la tolerancia. Tenemos también resistencias con rotulación numérica. Entonces tenemos, por ejemplo, el primer número es el primer dígito, el segundo dígito y el tercero el multiplicador. En este caso tenemos que sería 12 por 10 a la 3 o 12.000 o 12 kiloohmios. Tenemos resistencias con rotulación alfanumérica. Entonces la letra me indica el multiplicador o número de ceros y su posición me indica el lugar donde va el punto decimal. En este caso la R es 1, entonces tenemos 22 ohmios. En el segundo ejemplo tenemos la M mayúscula es de mega, de 10 a la 6 y está entre los dos.
Entonces sería 2.2 megaohmios. Y la tercera tenemos que es 220K. Simplemente sería 220 kiloohmios. Tenemos también algunas resistencias variables, es decir, que cambian los valores de resistencia. Y tenemos, por ejemplo, el potenciómetro. El potenciómetro es el resistor variable utilizado para dividir voltaje, mientras que el resistor variable para controlar corriente se denomina reóstato. Y acá podemos ver cómo se simboliza cada uno, el potenciómetro y el reóstato. La conductancia, entonces, es el recíproco de la resistencia. Su símbolo es la G mayúscula y su unidad de medida es el Siemens. Y simplemente es el recíproco, 1 sobre la resistencia. Tenemos acá un ejemplo. ¿Cuál es la conductancia de un resistor de 22 kiloohmios? Simplemente 1 sobre 22 kiloohmios me daría 45.5 microsiemens. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier inquietud no deben escribir y muchas gracias.